Pasan 28 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar de la prueba de acceso a la Universidad PAU que se va a celebrar a partir del próximo lunes 1 de junio en universidades y por supuesto también en el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se van a presentar alrededor de 10.000 estudiantes. La verdad es que estos momentos, estos días previos a ese examen es de nervios para todos aquellos que se presentan, repasando temarios, pensando en cómo será ese examen, también un poco que depende la carrera que vayan a estudiar en cierto modo de la nota que saquen. El caso es que la Universidad Autónoma de Madrid ha incorporado algunas novedades de información, sobre todo para solventar dudas sobre el examen y también sobre la fase posterior, que es una vez ya tenida la nota, pues elegir carrera, facultad, etcétera, etcétera. Vamos a solventar dudas y sobre todo también descubrir las novedades hablando con Miguel Angoitia, que es vicerrector de grado de la Universidad Autónoma de Madrid. Miguel Angoitia, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de poder hablar contigo. Ya comentábamos con nuestro anterior invitado, un alcalde de la zona norte de Madrid, el tema del PAU, ¿no? Que se pasan muchos nervios, ¿no? Que ahora habrá mucha gente, pues eso, repasando temarios, viendo un poco ahí, reforzando algún conocimiento que piensan que puede caer, pero de cualquier manera, ustedes siempre lo que dicen es que tranquilidad, hay que también en cierto modo relajarse en estos días, sobre todo sabiendo que si has hecho el trabajo antes, la prueba va a ser mucho más fácil. Pues así es muy fácil decirlo, ¿no? Es decir, visto desde fuera o desde el otro lado, en este caso, ¿no? Pues es muy fácil dar ese consejo, pero yo entiendo que los pobres chicos y chicas estén un poco nerviosos y digamos, asustados, ¿no? Ante lo que se les viene, porque, bueno, pues aquellos que quieren acceder a titulaciones con notas de corte alta, pues tienen un poco de presión, ¿no? Pero bueno, aún así el consejo siempre es el mismo, estar un poco tranquilos y este fin de semana, en la medida de lo posible, hacer algo que no sea solo repasar como posesos. Si le parece, vamos a repasar algunos datos sobre este PAU de este año 2026 en la Autónoma. ¿Cuántos estudiantes? Hemos dicho que 10.000, pero la verdad es que hay datos curiosos en cuanto, por ejemplo, a cuántos proceden de bachillerato de ciencia y tecnología, cuáles vienen de uno general, de artes. Quien se lleva un poco la palma son los de ciencia y tecnología, ¿no? De largo, sí, son la mayoría, aproximadamente unos 5.900, redondeamos, ¿no? Unos 5.900 estudiantes proceden del bachillerato de ciencias y tecnología. De un total de, para ser exactos, 10.341, que serán los estudiantes que se presenten en la PAU de este año en la Universidad Autónoma de Madrid. Proceden de 191 centros, que son muchos, son los centros adscritos que tiene la Universidad Autónoma de Madrid, y estarán organizados, como todos los años, en las 15 sedes que acogemos aquí en la UAM. Así que bueno, hay que pensar que como somos más de casi 400 personas las implicadas en la organización de la prueba, saldrá bien y velamos un poco por lo que es su bienestar y que hagan la prueba en las mejores condiciones posibles, ¿no? Llevan trabajando todo el curso y es hora de que lo luzcan y que les salga bien. Y como novedades que me preguntabas un poco, François, yo te diría que quizá la más visual o quizá la más auditiva, mejor dicho, sea un podcast que tenemos para aclarar dudas, para transmitir información. Nos hemos modernizado un poco, la web sigue existiendo igual y la información escrita está, pero tenemos un podcast, bueno, uno no, tenemos 4, o 4 contenidos de podcast para que los puedan escuchar ellos, o 5, perdona, que he dicho 4, pero son 5, para que ellos puedan, bueno, pues consultar información de una manera, digamos, fácil y clara. Creemos que como vehículo para aclarar dudas y transmitir información es bueno. La acogida que he tenido por lo menos ha sido buena. Yo me he estado escuchando un par de ellos, ¿sabe? Un poco, uno de ellos era dedicado a, bueno, una vez que ya se tiene la nota de corte, ya se tiene un poco la nota que va a permitir, o no, con ella vamos a poder hacer la carrera o no que queramos, hablaba un poco de dudas sobre la elección. Una vez que ya tienes esa nota, digamos que tienes que hacer la preinscripción y decir un poco las carreras o los grados que quieres hacer y sobre todo consejos en ese aspecto. Sí, efectivamente, es posiblemente, en mi opinión, uno de los más importantes, uno de los podcasts más importantes que tenemos, porque está muy bien hacer la prueba y que no salga estupenda, pero luego hay que preinscribirse y este acto, que parece una mera formalidad, tiene su relevancia. Es posiblemente lo más delicado. Las universidades públicas de Madrid, todas funcionamos en lo que se llama el Distrito Único Universitario de Madrid, el DUM, y esto es una aplicación informática
que no, vamos a decir que no admite error, quiere decir que se cierra un día y que tienes que haber hecho la solicitud bien hecha, introduciendo el código del estudio, de los estudios que quieres cursar, en los que se juntan tanto el título como la universidad de preferencia. Tienes que marcar 12 opciones, además, por orden de preferencia, porque esto es lo que va a determinar dónde entras. Quiero decir, si tienes nota que supera nota de corte en la titulación que has puesto como primera opción, vas a entrar ahí, pero como no la hayas puesto, la hayas puesto como segunda opción, si de repente no has hecho tú la solicitud, si se lo has encargado a un amigo tuyo que no tenía mucha idea de las cosas, como te haga mal, en la preinscripción puedes acabar donde no quieres, y esto digamos que es bastante difícil de revertir. Entonces sí, yo creo que ese podcast, que ya ve que has hecho los deberes de la preinscripción, posiblemente sea el más importante. Luego también hay uno que yo creo que para las familias es quizá más relevante, que es el de cómo se calcula la nota, porque por mucho que se explique, a los que tenemos unos años, de vez en cuando lo del 14 nos suena un poco como cosa extraña. ¿Cómo que se puede sacar un 14 sobre 10? Bueno, pues no es así. Evidentemente, la nota realmente de la prueba de acceso es en una fase sobre 10, pero luego en la fase de admisión lo que se calcula en las notas de corte son sobre 14, porque esas son 2 notas adicionales que pueden ponderar hasta 0,2 puntos cada uno, ¿no? Entonces, ese yo creo que para familias y para los propios chicos que se llevan trabajado mucho durante todo el bachillerato, es importante también. Y luego hay información sobre, bueno, el proceso general del PAU, instrucciones y, bueno, pues normas un poco generales, que esas son, bueno, conveniente escucharlas en cualquier caso. Entre ellas, por ejemplo, también en estos podcasts ustedes hablan de determinadas informaciones erróneas o un poco que uno puede malinterpretar, como por ejemplo, dice, bueno, yo me he presentado a la convocatoria de junio, recordemos que en el PAU hay 2, una en junio, otra en julio, que antiguamente era la de septiembre, y con la idea de, en la de julio, mejorar la nota para tener más posibilidades para la carrera que deseo, ¿no? En el podcast ustedes citan que, claro, eso es erróneo, porque en la de julio resulta que solamente quedarán las plazas que queden libres de los que ya han pedido plaza en junio, con lo cual casi mejor hacerlo en la de junio sí, hay que esmerarse, desde luego, hay que esmerarse en la convocatoria ordinaria, porque en la Universidad Autónoma de Madrid prácticamente todas las titulaciones se llenan en la convocatoria ordinaria. Entonces, es verdad que has podido subir nota, pero puede que no, vamos, lo más probable de hecho, es que no tengas plaza disponible. Entonces, tendrías que esperar a la convocatoria del año siguiente para poder utilizar esa nota en la que has subido en la convocatoria extraordinaria. Así que sí, el consejo de largo es que todo el mundo consiga sacar la mejor nota en la convocatoria ordinaria y no pensar que luego tiene una posibilidad adicional, porque para este curso que empiece el 26-27 sería complicado. Bueno, y siguiendo con ese brujuleo que yo he estado esta mañana informándome, ¿no?, con esa información que ustedes hacen en, recordamos, one.es, creo recordar que es la página web de la Universidad Autónoma de Madrid. También hay una parte, que también en texto lo podemos leer si no queremos hacerlo en el podcast, en el que también nos hablan de el acceso a la universidad desde formación profesional, desde sistemas educativos extranjeros, que es que recordamos que también existe esa posibilidad de que haya estudiantes de otras latitudes, ¿no?, que quieran estudiar en la UAM, e incluso también para mayores de 25, 40 y 45 años, con lo cual esta información también es muy interesante. Sí, realmente por ejemplo, para los mayores de 25 años, 40 y 45, todo lo que han sido las pruebas de acceso ya han sido. Van por un camino distinto y han sido, pero el proceso de preinscripción para los mayores de 25 va a ser único también, va a ser con la misma aplicación que los estudiantes que se presentan, digamos, a la PAU ordinaria. Los mayores de 40 y 45 van un poco al margen. Y luego, me comentabas también, tenemos sistemas de admisión para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, que es distinto, además es un sistema, bueno, que cuesta meterse en él, entonces era conveniente explicarlo, y para eso tanto la web como el podcast yo creo que pueden ser importantes. Y luego también tenemos acceso desde FP, que es muy específico, y además cada año tenemos más estudiantes que en la universidad que provienen de los ciclos superiores de FP. En este caso, para la convocatoria de junio, la que empieza la semana que viene, el próximo lunes, hay 474 estudiantes de FP matriculados, y esperemos que les vaya muy bien, porque estos estudiantes además normalmente portan a lo que son las clases una visión distinta, ¿no? Ya son estudiantes un poquito más mayores que los estudiantes ordinarios de grado, y a mí, por lo menos como profesor, cuando los tengo en clase me gusta mucho tenerlos, y de hecho me viene muy bien para explicarles cosas al resto.
Bueno, pues yo creo que vamos a terminar ya con alguna última recomendación de cuestiones que a lo mejor uno se piensa que son así, pero en realidad no lo son, que ustedes han notado por las conversaciones o las reclamaciones que ustedes les hacen y que podamos también guiar a toda esa gente que ahora está preparándose y que este lunes 1 de junio tendrán que acudir al campus de Canto Blanco de la UAM para poder participar en la PAU. Bueno, pues mitos hay muchos, la verdad, pero a mí cuando uno va en transporte público y digamos saca la parabólica y escucha, ¿no?, a estudiantes que están preparándose para la PAU, hay uno muy gracioso que siempre, bueno, por supuesto el estudiante piensa que el examen que ha salido o que se ha puesto está puesto con muy mala idea, ¿no? Y yo querría aclarar que esto no es así. La elaboración de los exámenes es un proceso bastante largo, comienza en septiembre del año anterior, se hacen varios repertorios, las comisiones que los elaboran velan porque esos contenidos sean bastante parecidos entre los distintos modelos de examen y luego se hacen, depende de la materia, entre 6 u 8 modelos de examen y se sortea. O sea, no hay ninguna mente perversa eligiendo la pregunta más difícil ni nada por el estilo, ni el examen más difícil, sino que al final es el azar. Y de hecho se sortean entre los 6 temarios cuál es el que sale en la convocatoria ordinaria, el que sale en la extraordinaria, cuáles son los suplentes y demás. Entonces yo creo que ese mito de va a ser más difícil que el año pasado, no es cierto, y que todo el mundo esté tranquilo, porque no es la idea. La idea es que ellos puedan lucirse, que demuestren todo lo que saben y bueno, también hay que recordarles que la PAU normalmente se supera, redondeando el 95% de estudiantes la superan en la convocatoria ordinaria, y eso sí, luego ya están las notas, que eso ya es otro cantar. Así que muchísima suerte desde la Universidad Autónoma de Madrid a todos los estudiantes que se presentan a las pruebas de acceso de este año 2026. Bueno, pues también nos sumamos a este deseo de Miguel Angoitia, vicerrector de grado de la Universidad Autónoma de Madrid, con el que hemos hablado en estos minutos sobre esos podcasts que ha creado esta universidad para facilitar y sobre todo solventar dudas para todos aquellos que en estos días se están preparando para ese día. Por supuesto, también les deseamos muy buena suerte, lo mejor. Y a Miguel Angoitia, pues también muchas gracias por haber tenido estos minutos para hablar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo desde la UAM.